A ver, chicos, espero que les haya ido bien. Los frutos se ven a través de la perseverancia o la constancia. ¿Sí? Creo que desde que yo entre al aula hasta que efectivamente inicie clases, tranquilamente se van más de 3 minutos. Si ustedes aprovecharan esos 3 minutitos tratando de calmar sus mentes, creo que mejoraríamos la calidad de vida. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Quiero, en esta sesión de 2 horas, bueno, menos, terminar lo que es el reduccionismo programático. Me falta todavía indicar 2 ideas más. Esa es la sección 2.3. Luego pasar a la discusión de si existen o no universales. Y finalmente, espero tener tiempo para, por lo menos, empezar la cuestión de si existen o no hechos. ¿Sí? Ese es el plan de hoy tarde. Empecemos. Miren, quiero añadir una idea más a la relación entre reducción o reduccionismo y paráfrasis. ¿Sí? A ver, estamos en 2.3. ¿Sí? Reducción y paráfrasis. ¿Sí? Esta paráfrasis equivale a una traducción. ¿Sí? Es decir, pasar de una oración que contiene términos que aparentemente se están refiriendo a entidades extrañas, a otra oración en la que ya no aparecen esos términos con esas referencias problemáticas. Ahora, esta paráfrasis está sujeta a principios, ¿sí? A normas. ¿Sí? Esto es cuestión del lenguaje, mientras que la reducción es a nivel de la realidad, es cuestión de ontológica. ¿Sí? Analizar, explicar unas entidades en términos de otras. ¿Sí? Bien. Ahora, la última idea, esto ya está explicado, no vamos a abundar en ello. Lo que quiero añadir hoy, y que no pude hacerlo la última clase, es que si la paráfrasis es posible, es decir, si es que es sencilla, no es ad hoc, es plausible, factible, entonces esa posibilidad entraña la posibilidad de la reducción ontológica. ¿Sí? Nuevamente, aquí se ve el papel del lenguaje que juega en una investigación ontológica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? Eso está a nivel de la realidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a esa respuesta? A través del lenguaje. ¿Sí? Entonces, estamos analizando oraciones y a través de ellas tratamos de descubrir cómo es la realidad. ¿Sí? Noten la dirección de la flecha, el sentido de la flecha es importante, del lenguaje a la realidad. ¿Sí? Ok, eso es algo que lo han hecho autores desde Platón, si no antes, pero de una manera mucho más sistemática y profunda en la filosofía analítica.
Ok. Ahora, recordemos que, bueno, este es reduccionismo programático porque hay principios que están rigiendo cómo debería hacerse esa paráfrasis, esa eliminación de términos que se refieren a entidades raras. ¿Sí? Tratamos de evitar la arbitrariedad, por supuesto. ¿Sí? Ahora, si quieren, con otras palabras, tengo aquí una teoría y aquí está la realidad, el universo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el espíritu o la aspiración de una reducción? O sea, esto también, ¿qué función cumple? ¿Cuál es el para qué de la reducción? ¿Sí? Si nosotros somos capaces de entender una entidad en función de lo que hace el funcionamiento, la estructura de otra entidad o tipo de entidad, entonces nos estamos desembarazando de tipos de entidades y quedándonos con un menor número. Esa es la idea. ¿Sí? Recuerden que cuando expliqué la reducción programática o el reduccionismo programático, hice referencia a Occam. Y Occam es un nominalista, alguien que no se siente bien con la aceptación de la existencia de los universales. Entonces es un universo con menos compromisos ontológicos. ¿Sí? Ahora, pero si en esta dimensión, en este plano, los dos extremos son que este universo sea como un desierto, que casi no tenga nada, o como una jungla, que tenga exceso o abundancia de tipos de entidades. Ambos extremos son criticables. Encontremos un balance. ¿Sí? Igual, por el lado de la teoría, recuerden, aquí menciono que uno de los principios es la simplicidad. ¿Sí? Queremos teorías simples. Por supuesto, teorías que sean lo suficientemente poderosas para poder probar o explicar cosas, sucesos, fenómenos. Una teoría complicada, en igualdad de otras consideraciones, es un punto menos, algo negativo que tiene la teoría. ¿Sí? Entonces, mientras una teoría sea más simple, mucho mejor. Ok, entonces, voy a añadir un principio que es el de economía conceptual. ¿Sí? Está acá. Economía conceptual. ¿Qué es lo que podemos economizar? Es decir, ahorrarnos, tener menos. ¿Sí? Pueden ser conceptos, pueden ser entidades o tipos de entidades. ¿Sí? Lo contrario de la economía sería la generosidad. ¿Sí? Postulemos todo lo que queramos. Entonces ahí abultamos lo que existe en el universo. Nuestro inventario va a ser larguísimo. ¿Sí? ¿En qué consiste la economía conceptual? ¿Sí? Este principio nos dice que deberíamos evitar complejizar la teoría para evitar compromisos ontológicos. ¿Sí?
Bien, entonces este principio lo que nos está diciendo es lo que no habría que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que recomienda el no hacer? ¿Cómo se puede complejizar una teoría? Aumentando números de variables o predicados. ¿Sí? Más variables o predicados. ¿Sí? ¿Pero con qué objeto? Simplemente para no tener que comprometerse ontológicamente con la existencia de algo. ¿Sí? Es decir, este principio de economía conceptual está poniendo restricciones al uso de las paráfrasis. ¿Sí? La idea es no seguir el programa de Occam hasta sus últimas consecuencias. Recuerden cómo enunció Occam su famoso adagio. Les voy a poner en latín. ¿Sí? Bueno, en la pronunciación clásica, entia non sunt multiplicanda preter o ¿sí? Necessitatem. ¿Ya? O sea, las entidades, esto está en plural, las entidades no deben multiplicarse, no hay que postular más allá de lo necesario. Eso dice textualmente Occam. Pero una cosa es lo necesario, otra cosa es lo conveniente. Si vamos a tomar la necesidad como criterio último y lo llevamos al extremo, entonces nos vamos a quedar con simplemente entes individuales. No hace falta postular que nuestro mundo tenga más cosas, excepto individuos. Podríamos explicar la realidad posiblemente solamente con individuos, pero ¿a costa de qué? Entonces, la economía conceptual viene para matizar esta regla de Occam, que es una especie de reduccionismo. ¿Sí? Si es que nuestro propósito es tener un mundo menor poblado, con menos tipos de entidades, al precio de inflar la teoría, hacerla complicada, aumentando números de variables, predicados, ¿sí? Teniendo 2, 3, 4 tipos de cuantificadores, etc. ¿Sí? Más axiomas, más reglas de inferencia, pero simplemente con el objetivo de reducir el universo al menor tipo de entidades, entonces eso está excluido por este principio. ¿Sí? No hay que hacer eso. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, si abultamos la teoría simplemente con miras a tener un mundo pobre en la dirección del nominalismo, eso no es una buena ganancia aceptable. ¿Sí? Ese es el principio de economía conceptual, que viene a complementar este programa de reducción. Entonces tenemos aquí, la reducción es buena, pero tiene que ser complementada o equilibrada con este principio de economía conceptual. ¿Sí? Ok, bien, entonces, una vez que ya tenemos el reduccionismo programático, lancémonos a estudiar si existen o no universales. ¿Sí? ¿Existen o no hechos? ¿Sí? Pasemos a la siguiente sección.
Vamos a la 2.4. A ver, la discusión con respecto a los universales. Bien, antes de avanzar, a ver, quisiera aclarar qué es un universal. ¿Sí? Poner ejemplos de universales. A ver, creo que no está, déjeme ver, ¿está en el texto eso? Parece que no. Oh. A ver, entonces saquemos la información de otra parte. Antes de discutir si existen o no universales, tenemos que saber qué es un universal, ¿sí? No al revés. A ver, entonces, demos algunas características, por más que no sean tan rigurosas, ¿sí? ¿Qué son? ¿O qué es un universal? Yo ya les he mencionado dos ejemplos, ¿sí? Una cosa, les hablé de la filosofía analítica en el Ecuador. Eso no es lo mismo que filósofos analíticos ecuatorianos o en Ecuador. Les hablé de el baile flamenco en Cuenca. Pero eso es algo diferente de bailarinas flamencas o que practiquen el baile flamenco en Cuenca. A ver, entonces, es una propiedad compartida por varios individuos. A ver, ¿y cuál es esa propiedad? Podría ser, pongamos acá, o una especie o un género. En el sentido aristotélico. A ver, en el caso de... A ver, estoy mencionando aquí a la filosofía de Aristóteles, o si quieren, para ponerles otro ejemplo, serían las formas de Platón. ¿Sí? Formas autosubsistentes. Este calificativo de autosubsistente da la idea de que para Platón las formas existen, son lo que son, independientemente de que haya individuos que participen de ellas. ¿Sí? A ver, empecemos por acá. Tenemos la belleza. ¿Sí? A ver, en algunos textos se los escribe con mayúscula, ¿sí? La justicia, el bien. ¿Sí? Tenemos objetos bellos, entidades particulares bellas. ¿Sí? Puede ser una flor, puede ser un chimpancé bebé, una pieza musical, un poema, una pintura, una mujer, una puesta de sol, etcétera, etcétera. Objetos bellos. Otra cosa es la belleza en sí. A veces también esto de en sí o autosubsistente, ¿sí?
Son expresiones que tratan de expresar más o menos lo mismo. Son lo que son por sí mismas o en sí mismas. ¿Ya? Ok. Hay actos justos, personas justas, leyes justas, jueces justos. Otra cosa, instituciones justas. Otra cosa es la justicia en sí. ¿Ok? Por ahí tenemos ya un par de ejemplos. Una cosa es el bien. Otra cosa son las cosas buenas. ¿Ok? Ahora, vamos a especie y género. ¿Sí? A ver, les voy a poner el árbol de Porfirio. Porfirio fue uno de las cabezas del Liceo, después de la muerte de Aristóteles, creo que en el siglo II a.C., y es conocido por haber hecho la siguiente clasificación. ¿Sí? Dentro de la categoría de sustancia, tenemos las siguientes subdivisiones. ¿Sí? Recuerden, hay 10 categorías. La primera, la principal es sustancia. Luego tenemos cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, espacio, tiempo, posición y estado, si no estoy mal. Bueno, alguna vez creo que hicimos la lista, ¿recuerden? Ya. Concentrémonos en la primera categoría, la de la sustancia. ¿Sí? Ahora, en Aristóteles hay la primera subdivisión de sustancia es la de espíritu y cuerpo. ¿Sí? ¿Qué añado a la sustancia para llegar a cuerpo? La materia. Por lo tanto, el espíritu es una sustancia inmaterial. Ahora, vamos a cuerpo. Aquí tenemos otra subdivisión. Los cuerpos son o inertes o vivos. ¿Ya? ¿Qué añadimos a cuerpo para llegar a viviente? La vida. Eso significa que aquí están los minerales, que un ente inerte es un cuerpo que no tiene vida. Y habría que definir qué es la vida. ¿Sí? Ahora, los vivos se subdividen a su vez en dos. Tenemos plantas y animales. ¿Cuál es aquella propiedad que me hace que añadida a los vivientes me da como resultado animal? ¿Sí? La sensibilidad. Y por último, tenemos que hay dos tipos de animales, lo que tradicionalmente se llaman bestias o brutos, y es porque no tienen razón, que sería monopolio del ser humano. ¿Sí? Bueno, obviamente cuando llegamos acá, podemos resistirnos fuertemente a esta consideración de los animales no humanos. ¿Sí? Hay ejemplos de uso del lenguaje en otras especies animales. Por ejemplo, las abejas. La abeja exploradora puede comunicar a sus compañeras en dónde está un campo de flores. Es decir, a qué distancia y en qué dirección. ¿Y eso cómo lo hace? A través del vuelo. ¿Sí?
sus compañeras le entienden lo que trata de decir. Es un tipo de lenguaje. Un chimpancé sabía comunicarse con su dueña a través de una computadora. Tenía una especie de, en un programa, algo así como un libro y en cada página imágenes. Había una que era de frutas, otra de emociones, otra de objetos, de juguetes, por ejemplo. Y aplastaba una tecla y la computadora hablaba. Decía la palabra que correspondía a esa imagen. En una ocasión, la dueña llama por teléfono y habla con el chimpancé. Le dice, este rato estoy en el supermercado, ¿qué quieres que te lleve? Va al programa, ve lo que desea y escoge algo y le dice. ¿Sí? Verán que está por teléfono, ni siquiera viendo los labios para ver qué pronuncia. Bueno, hay otros ejemplos, ¿sí?, que nos hace ver que el creer que la racionalidad es monopolio del ser humano, eso es insostenible. ¿Sí? Parecería que lo es. Bien, y entonces, si pensamos en que los animales no humanos son irracionales, entonces se justifica este calificativo. Pero no vayamos a creer por el otro lado que nosotros somos 100% racionales. A veces, en muchas ocasiones, no lo somos y por lo tanto este calificativo nos corresponde con propiedad. Decimos, qué bestia, qué bruto. ¿Sí? Somos semi-racionales, ¿sí? Imperfectamente racionales. Entonces, con esta matización, avancemos. Vamos a dar nombre a lo que tenemos acá. ¿Sí? Este es el árbol de Porfirio. Es como si tuviera aquí un tronco común y las ramas. ¿Sí? Ok. Ahora tengo desde sustancia hasta animal. Aquí tengo géneros. ¿Sí? En cambio, cuando llegamos a bestia y hombre, esto es una especie. Son especies. Especies del género animal. ¿Sí? Animal, con respecto a hombre o bestia, es el género próximo. Sustancias del género remoto. Y cuerpo viviente son géneros intermedios. ¿Ya? Bien. Ahora, tanto aquí, entonces, tenemos aquí un ejemplos de género y especie. Ahora, lo que está aquí en la raya inclinada, en estas ramas, materia, vida, sensibilidad, razón, esas son diferencias. En el caso de las tres primeras son diferencias genéricas, y en el caso de razón, diferencia específica. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿todo esto qué es? ¿Sí? Hasta llegar acá. ¿Qué nombre se da a todo esto? Son propiedades. ¿Ahí? Pensemos nuevamente en Aristóteles. Aquí no aparecen individuos. Todos estos son universales. Tanto los géneros como las especies son universales. ¿Sí? Estaba poniendo ejemplos de universales. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en ser viviente. ¿Sí? Cuando digo que un universal es algo compartido, pensemos en tanto plantas como animales son seres vivientes. Tienen vida. ¿Sí? Es decir, nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? Eso no sucede con las piedras. ¿Ok? Entonces, lo viviente está compartido por plantas y animales. El ser corporales está compartido tanto por los seres vivos como por los inertes. El ser sustancia es compartido por los cuerpos y por los espíritus. Aquí es solamente Dios. O
las inteligencias de las esferas. ¿Sí? Bueno, ahí hay una discusión entre los intérpretes, dejemos de lado, pero por lo menos hay un espiritual, una sustancia que no tiene cuerpo, Dios, pura inteligencia. ¿Sí? Ok, ahora, hombre y bestias que comparten el ser animales. ¿Sí? Entonces, vemos en este cuadro esta propiedad del universal. ¿Sí? A ver, por varios individuos, a ver, por varias especies y por géneros. Bien, me dicen, entonces, analicemos, podemos contar cuántas entidades hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 universales. ¿Qué son todos ellos? En el tipos de entidades. ¿Qué son para Aristóteles, para el aristotelismo? ¿Qué pongo acá? Es una palabra que está escrita en el pizarrón. Otra. Otra. La sustancia también es algo. Algo más, formas. Todo esto son formas. Me acerco a lo que es el hilemorfismo. Finalmente, ¿dónde están los individuos? Tomemos la especie humana. ¿Y qué añado a la propiedad de ser hombre para tener los individuos? Respuesta, individuos como quiénes, como cada uno de nosotros. José y María, Sócrates. ¿Sí? Entonces, ¿cómo paso del universal al individuo? ¿Qué añado a la forma? Respuesta, materia. ¿Cuál materia? Materia prima. ¿Sí? Bien, entonces, forma más materia prima. Ahí tenemos, ¿sí?, la unión de un universal más materia prima da como resultado individuos. ¿Ok? Bien. ¿Dónde está la mesa? Aquí. ¿Sí? Ahora, para los realistas hay algo que es la mesidad, la propiedad de ser mesa. ¿Sí? Los nominalistas creen que solo existen individuos particulares, concretos, pero no existe el hombre en sí. El hombre separado de la materia prima no es nada. Si es que tiene algún tipo de existencia, para Aristóteles será en la mente de un ser inteligente, que puede hacer una abstracción, proceso de abstracción. ¿Qué es la abstracción? Justamente el, a partir de particulares, separar la materia prima y quedarse con la forma universal. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense, acá tengo 12 formas. ¿Sí? Y son universales. Acá tengo individuos. ¿Qué es lo que hace el nominalista? Dice, quitemos todo esto, quedémonos solamente con esto de acá. ¿Ya? Lo único que existen son individuos, no existen universales. ¿Sí? Entonces, nos quedamos sin géneros y especies. A menos que, a ver, si es que hago una corrección. ¿Creen ustedes que un nominalista puede admitir que los géneros y las especies son algo?
¿Sí o no? No hay grados, no. No hay nominalistas gradualistas. Ustedes tienen los elementos en el pizarrón. La palabra está ahí. La respuesta, piensen un poquito. ¿Puede un nominalista decir que los universales no son nada en absoluto, de ninguna manera? ¿En ningún sentido? Creo que ni siquiera el más extremista podría aceptar eso. Los universales son algo. ¿Qué son? No son algo real, sino son meras palabras. Las palabras son algo. Lo que no real, sino lingüístico. ¿Sí? Obviamente, cuando les pregunto, ¿los universales son algo? Todos ustedes están pensando acá. ¿Están en la realidad o no? Suponiendo que el lenguaje no es algo real. Pero cuestionemos eso. El lenguaje es una entidad. El mero hecho de que yo emita unos sonidos con mi aparato oral o vocal, eso es algo real, producido por mí. Y ustedes en sus tímpanos están recibiendo las ondas sonoras de los sonidos que yo emito. ¿Sí? Por lo tanto, las palabras están acá. Solo que están dependiendo de un ser humano que sea el emisor. Bueno. Entonces, creo que si nosotros recordamos este esquemita, podemos hacernos la pregunta, ¿existen estas cosas? ¿Este tipo de entidades? ¿O solo existen individuos? ¿Ya? ¿Quién de ustedes tiene tendencia hacia el realismo? ¿Sí? ¿Sí? Pensemos, ¿qué hay detrás del ser humano? ¿Cuántas propiedades? Razón, animal, sensibilidad, vivo, cuerpo, materia, sustancia. 7 propiedades. ¿Existe eso? ¿Es algo o no? ¿Algo real? ¿Algo ontológico, no lingüístico? ¿Sí? Aquí, realidad en sentido fuerte es independiente del sujeto. No hace falta que haya un pensamiento, un juicio detrás de los universales. Alguien que esté pensando en eso, que en su mente tenga conceptos para cada una de estas propiedades. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, pongamos... ¿Sí o no? Y con esto hacemos un receso. Realistas y nominalistas. ¿Tienen su respuesta? Alcen la mano los realistas. ¿Cuento? $16. Gracias. Nominalistas, alcen la mano. Los universales son meros nombres. ¿Sí? Aquí, recuerden, realista viene de res, que significa cosa. Los universales son cosas, en el sentido de entidades. ¿Quién es nominalista? Alce la mano. ¿Nadie? ¿0, 0? 0. Bueno, felicitaciones. Pero, ¿cuántos estamos aquí?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, si no estoy mal, tal vez 23. 23. Entonces, 7 indecisos. ¿Quiénes están indecisos? Alce la mano. Ya, gracias. Ok. Bueno, vamos la próxima hora a revisar el debate entre realistas y nominalistas. ¿Sí? 10 minutos de descanso.